Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en el Café Pastoral, su programa, el programa donde usted recibe una palabra de parte de Dios, una palabra de bendición para su casa, para su familia. Así que nos da alegría poderles saludar. Sabemos que a través de la frecuencia F, radio y televisión, nuestros medios de comunicación, las plataformas, las redes sociales, llega un mensaje a su vida. Usted puede estar en su casa, en su oficina, en su vehículo. Ahí llega el mensaje de la palabra del Señor. Pastor William, Dios lo bendiga una vez más. Buenos días, muchas gracias por estar aquí en el programa. Buenos días, Pastor Alejandro. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Frecuencia F, en los medios que el pastor ha acabado de mencionar. Gracias por estar ahí en sintonía, conectados con Café Pastoral, con una mañana maravillosa, saboreando y disfrutando un café colombiano que aún nos alegra más el día, porque el día lo empezamos alegre, agradecido con Dios, razón suficiente para vivirlo así. Y por supuesto, el café aquí en Café Pastoral, Pastor Alejandro. Ajá. Ahora podemos decir, tómese un café. Así es. Salud. Qué bien. Es una bendición poder estar aquí y compartir una palabra de parte de Dios. Hoy es miércoles de emprendedores. Recuerden nuestra reunión 7 de la noche. Hoy usted va a recibir un milagro de parte de Dios. Y para preparar el terreno vamos a hablar precisamente de ello. Vamos a hablar de principios para ver milagros. Y vamos a usar la palabra del Señor en esta hora. Vamos a la Biblia, a Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36. Y dice así la palabra. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, dice la Biblia, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y llegó. Le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Esta es una historia maravillosa, una historia poderosa, una historia que nos enseña precisamente principios para ver milagros. Y esos principios nos llevan a otro nivel de fe precisamente. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios tiene unos tesoros hermosos para que nosotros podamos precisamente escudriñarlos, sacarlos, ¿cierto? Pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y de esa manera nosotros poder entonces aplicarlos también a nuestras vidas. Por este tiempo hay mucha gente que se está enfermando. Todos sabemos la situación que se está viviendo, que se está presentando a nivel mundial. Pero también sabemos que en la palabra de Dios tenemos maravillosas promesas. Tenemos promesas de sanidad. Recuerde que una de las cosas por las cuales Jesús murió en la cruz del Calvario fue precisamente para darnos sanidad. La salvación tiene que ver también con sanidad. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra estuvo marcado por un mensaje de sanidad. Y eso es lo que venimos a hablar en el día de hoy. Creemos que Dios puede hacer milagros, creemos que Dios puede hacer grandes cosas. Así que es un tiempo para nosotros tomar la autoridad que el Señor nos ha dado
tomar la palabra, los principios, y creo que es el tiempo para ver la gloria de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que he aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Pastor William. Interesante, pastor, porque vemos a una mujer que aparece y es la primera discípula que reporta la Biblia, Ajá. registra la Biblia, ¿cierto? Y escuchándolo atentamente usted, pastor, creemos que el ambiente está propicio Ajá. para ver milagros. Así es, correcto. El ambiente que está viviendo la ciudad, la región, el país y aún el mundo es propicio para ver la manifestación del poder de Dios obrando. Y mirando esas cualidades, pastor, que esta mujer tenía, porque hay que recordarle, y me llama la atención porque la Biblia claramente dice, había una discípula, y va directamente, ¿cierto? Y esto, cuando vamos a mirar las cualidades y vamos a ver algo supremamente importante, pastor, por ejemplo, dice, es una mujer que amaba la palabra de Dios, le gustaba oír la palabra de Dios, una mujer que sacaba tiempo para el discipulado. Cuando se dice que era discípula, era una persona que continuamente, no es una persona que oyó la palabra, era una persona que oía la palabra. Y eso es muy diferente. Claro. El discípulo va oyendo continuamente, está formando, está entrando en ese proceso de formación. Porque la palabra no nos manda a ser oidores de la palabra, sino a ser hacedores. Y entre ser oidores y ser hacedores hay una gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? El tiempo que transcurre entre el uno y el otro de formación, de escuchar y convertirse en eso que el Señor tanto quiere, que seamos discípulos del Señor. Así es, son las 8:16 minutos de la mañana. Vamos a una pausa, ya regresamos, no se mueva. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Examinemos la palabra de Dios en el libro precisamente de Hechos, que estamos, capítulo 9, versículo del 36 en adelante. Y hace un momento estábamos hablando con el pastor William de las características de esta mujer, precisamente llamada Dorcas. Estábamos diciendo que el texto está diciendo que era una discípula. Por lo tanto, podemos decir que era una mujer que amaba la palabra de Dios, una mujer que sacaba tiempo para el discipulado, una mujer comprometida con la gran comisión, una mujer que daba testimonio también en su vida, una mujer con un llamado al trabajo social, porque dice la Biblia que ella le enseñaba a las viudas, ¿cierto? Era confeccionista, le enseñaba a hacer túnicas. ¿Qué más podemos decir de esta mujer? Una mujer emprendedora, porque su nombre significa gacela, o sea, es una mujer diligente para hacer las cosas. ¡Qué tremenda mujer! O sea, unas características importantísimas y sobre todo una mujer muy querida y valorada por el pueblo. Pero como nadie está exento de tener problemas, vino, dice la Biblia, se enfermó, vino la enfermedad y con ella, con esta enfermedad, muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió que esta mujer se enfermara si era tan buena? ¿Por qué Dios permitió que esta mujer se enfermara si era tan comprometida? ¿Por qué si esta mujer servía tanto? Cuando viene la enfermedad, la calamidad, las situaciones difíciles, Pastor William, siempre vienen este tipo de preguntas. ¿Pero por qué Dios a mí? ¿Pero por qué Dios tiene que permitir esto hacia mi vida? Siempre vienen este tipo de preguntas. Claro, es la reacción natural, ¿no? Ajá. Ante el impacto que provoca esta clase de acontecimientos. Y la muerte, como no avisa, ¿cierto? Llega. O sea, bienaventurado el que le llegue el WhatsApp de que, como le llegó a Ezequías, ¿no? Ajá. Ordene su casa porque ciertamente morirás. Ajá. Y le llegó. Pero en estas situaciones, las características de la mujer la catalogan. Y recordaba, pastor, cuando estudiamos este pasaje, hace unos meses atrás estuvimos hablando de el buen nombre es mejor que las riquezas. Y eso cultivaba Dorcas o Tabita.
cultivaba ese buen nombre y por eso el impacto es más fuerte. Exacto. Cuando una persona tiene incidencia, tiene influencia, pues el impacto es más fuerte dentro de la familia, dentro de una sociedad. Y por supuesto, humanamente viene la respuesta. ¿Por qué Dios? Pareciera que esa es la respuesta, ese buzón de voz, ¿cierto? Que ese mensaje ya preparado ahí para cuando llegue una situación es ¿por qué? Y ahí es donde nosotros debemos entrar a mirar qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando. Pero por encima de todo, si hay algo que aprendí yo, es que por encima de la fe nuestra, del ser humano, está la soberanía de Dios. Así es. Y los propósitos de Dios, Pastor William, en la soberanía de Dios hay unos propósitos grandes. Cuando hablamos de soberanía, ¿sabe que de pronto se me viene a mí así como a la mente, en la imaginación? Pues uno trata de ilustrar, ¿no? Claro. Los grandes misterios del reino uno los trata de ilustrar así como Jesús lo hizo. Sí. Mirando la naturaleza, él trató de ilustrar el reino de Dios y yo ilustro la soberanía de Dios como ese jugador de ajedrez, ¿cierto? Ajá. Ese jugador de ajedrez, los que han jugado ajedrez saben que hay veces toca que está ahí el tablero y de repente toca que sacrificar un peón para hacer una jugada, para hacer un jaque mate. Una jugada maestra, Sí, correcto. y hay veces de pronto se dirá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esta persona si todas las personas tienen el mismo valor? Claro, pero en la soberanía de Dios, usted y yo tenemos que saber que hay propósitos grandes de Dios. Hay unos propósitos mayores. Cuando leemos completamente este texto que estamos allí estudiando, vemos, dice la Biblia, ya al final dice la Biblia, dice en el versículo 42, dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esta mujer se enfermó? ¿Por qué murió? Si era tan buena muchacha, como decía una novela por allá. Porque Dios quería llevar a esta región, a esta mujer, a esta familia, quería llevarlos a otro nivel. ¿Sí? Correcto. Y espero que esto sea de consuelo para su vida si de pronto usted ha estado pasando momentos, situaciones difíciles donde no haya respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué se quebró el negocio, Pastor William? ¿Cierto? ¿Por qué tengo que hacer esto otro? ¿Tengo que trasladarme de ciudad? ¿Por qué tengo que trasladarme de un barrio a otro? ¿Por qué tengo que hacer movimientos? ¿Por qué tengo que estar obligado a hacer estas cosas que no quiero? Pues la respuesta es porque Dios te quiere llevar a otro nivel de fe. Dios quiere llevarte a otro nivel de fe, Pastor William. Es importante, Pastor, porque viene ahorita a mi mente, hace unos meses, sobre todo cuando empezó esta situación, hablaba con una persona que atendemos y unos 15 días antes, ella tiene su trabajo, gracias a Dios, su profesión, pero quiso incursionar en el emprendimiento. Y con un familiar abrieron un negocio. Y exactamente llevan 15 días abierto el negocio y entra lo de la pandemia. Ay, Dios santo. No. Y ella quedó ahí, Ajá. entró en shock, ¿cierto? Ajá. Porque compromisos, Claro. Cuando se abre un negocio lo primero que quedan es compromisos. Pero eso se lo vamos a contar, Pastor, ahorita, después de esta breve pausa. Para que no se vaya de nuestra transmisión del Café Pastoral, 8:25 minutos de la mañana, es la hora de una muy buena alabanza, adoración a Dios, para que nuestro espíritu sea inspirado a bendecir el nombre del Señor. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Pues bien, hace un momento estábamos en una historia que quedó en la mitad y entonces vamos a decirle, Pastor William, que nos termine aquella historia de los hermanos que precisamente habían hecho una inversión y llegó la cuarentena. Cuéntenos, Pastor. Es interesante, Pastor, porque eso genera shock, ¿cierto? De entrada, usted acaba de abrir su negocio, hace la inauguración y a los 15 días tiene que cerrar, ¿cierto? No es que si quiere, es que tocó cerrar por las circunstancias. Y en esos primeros días, en lo que fue esa primera día de aislamiento, 14 días, pues entra el cuestionamiento, ¿cierto? Y ahí
pudimos hablar con la persona y ella dice, pero pastor, mire cómo son las cosas de Dios. Que es lo que nosotros normalmente debemos entender, cómo son las cosas de Dios. Y es que Dios usa a un familiar que visita a cierta persona que tienen un compromiso, una actividad que van a realizar, y como todo está cerrado, dice, ¿a dónde? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces la persona dice, ay, pero mi hermana acabó de abrir un negocio y tiene lo que usted está necesitando. Y eso se regó, se extendió, fue llamada aquí, llamada allá, porque en primer lugar, lo que tenía era lo que necesitaba, buen precio, buena calidad, y eso se replicó. Rápidamente se replicó y eso ayudó a absolutamente, digo, pastor, hemos cubierto, primero que todo, cubrimos todos los gastos del mes, todos los gastos. Y ya cuando usted monta un negocio y cubre el mínimo los 3 primeros meses, los gastos, usted puede darse por bien servido porque el negocio hasta ahora está iniciando. Entonces lo que vemos es ahí que en medio de esa situación que viene el cuestionamiento, y viene la pregunta, ¿por qué a mí? O Dios, ¿por qué? Entonces entendemos el obrar de Dios de una manera sorprendente para suplir y proveer todo aquello que se está necesitando. Y eso era lo que estábamos hablando precisamente ahora, que por qué hay veces pasan estas cosas, precisamente a una persona tan comprometida con Dios. Y la respuesta es muy clara, porque Dios te quiere llevar a otro nivel, porque Dios quiere que tú tengas una experiencia donde puedas ver la mano de Dios obrar a favor de tu vida. Hay veces creemos que es suficiente con lo que ya hemos vivido y el Señor dice, no, no es suficiente. Esta mujer era una discípula, una trabajadora social, llevaba una vida santa, una vida de emprendimiento, de productividad, de trabajo, de esfuerzo, de buen testimonio. Pero el Señor quería llevarla a otro nivel, ahora no solamente a ella, sino a la comunidad. La historia dice que por este milagro y por esta situación, dice toda Jope, todos, dice la Biblia, esto fue notorio en toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor, ¿sí? Muchos creyeron en el Señor. Hay veces Dios permite que pasen esas cosas en nuestras vidas para que otros crean en el Señor, para que otros crean en el Dios Todopoderoso. Es necesario a veces tener nuevas experiencias con Dios, ¿sí? ¿Cómo nosotros conocemos que Dios es un Dios sanador si no pasamos por enfermedad? ¿Cómo conocemos si Dios es un Dios proveedor si no pasamos por necesidad? ¿Cómo conocemos al Dios Salvador si nosotros tenemos que pasar por esa vida de pecado y de mundo y de dolor? Claro, ahí es donde encontramos al Dios que salva, al Dios que sana, al Dios que restaura. Y esa es la noticia y ese es el mensaje que hay en nuestros labios para otras personas. El mensaje de esperanza de que con Dios es posible salir adelante. Pero me gustaría decir algo más. ¿Cómo lograr entonces ese nuevo nivel? Aquí no estamos hablando de unos principios para ver milagros. ¿Cómo lograr entonces ese nuevo nivel de fe y de milagros? Aquí la palabra nos lo está diciendo muy claramente. El siguiente nivel de fe tú lo alcanzas cuando buscas una solución con fe. Aquí en la palabra de Dios, en el versículo 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, subraye la palabra cerca, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros, no tardes. Mire que ellos buscaron la solución con fe y la solución muchas veces está cerca, pero hay que buscarla, hay que clamarla, hay que pedirla y hacerlo con fe, Pastor William. Me llama la atención y viene a mi mente, Pastor Alejandro, una frase que algún día leí y dice, cuando Dios quiere esconder algo de nosotros, lo coloca más cerca de nuestros ojos. Imagínese. Qué tremendo eso. Porque, y usted hace énfasis, y se me vino la palabra, esa frase, porque dice que Lida estaba cerca de Jope, ¿cierto? O sea, la solución está ahí. Y nosotros podemos tener cerca la solución. Lo que pasa es que nos dejamos abrumar por la situación que estamos viviendo y nos dejamos opacar la fe
Y es supremamente importante que nosotros podamos abrir los ojos espirituales. Así es. Dice nuestro amado pastor José Satirio, la mente espiritual, Ajá. que se abra para encontrarle la salida a la situación que podemos estar viviendo. Así que, querida familia que está en casa, querido emprendedor que está en casa o en su oficina, en su lugar de trabajo, allí laborando, produciendo o esperando la oportunidad tal vez, déjame decirle que está cerca la respuesta y está cerca la resolución de la situación que usted puede estar viviendo, pero necesita salir a buscarla con fe. Amén, así es. Por estos días, la gente, como decíamos al principio, está pasando momentos de dificultad, momentos de necesidad. La Biblia nos dice claramente, mire que son principios muy sencillos, pero hay veces nos olvidamos. La Biblia en Santiago dice, ¿alguno está enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice Santiago 5:14. Entonces la palabra nos está diciendo, ¿hay alguien que está enfermo? Llame a los ancianos. Mire, todos tenemos, gracias a Dios, un celular, ¿sí? Un teléfono, y usted puede hacer la llamada. Es muy fácil comunicarse con el Centro Cristiano, con cada uno de nosotros, cualquier pastor. Yo creo que muchos tienen los números de los pastores. Llame, dice la Biblia, llame a un pastor, llame a un hombre de Dios que puede orar por usted. Hay veces las personas se enferman y dicen, pasan la enfermedad y dicen, nadie me llamó, nadie me visitó, yo aquí enfermo, nadie se da cuenta y la gente se llena de quejas, ¿no? Contra la iglesia, los pastores. Pero es que la Biblia dice, el que está enfermo, llame. Así es. O sea, si la persona no avisa que está enferma, que está en dificultad, pues ¿cómo vamos a saber? ¿Sí? Entonces, la Biblia está diciendo, alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, llame a los pastores, llame al liderazgo y con mucho gusto estaremos orando por usted. Recuerde que la solución puede estar lo más cerca de usted, así que solamente tómela por fe en el nombre de Jesús y reciba su milagro en Cristo Jesús. Vamos a una pausa, ya regresamos y continuaremos con este maravilloso tema. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Mateo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. La pregunta entonces es, ¿por qué no estamos recibiendo? ¿No será que nos ha faltado pedir, clamar, buscar, como dice la palabra, golpear? Hay veces la gente se queja porque, pastor, mire que yo no he recibido, ¿por qué estoy en estas condiciones? ¿Por qué estoy así? Pero hay veces nos falta pedir. Son principios tan sencillos, pero claves en el reino de Dios, fundamentales en el reino de Dios. Así que es importante, ¿sí? Venimos sobre el hilo conductor de este texto de Hechos 9, de la historia de Dorcas, donde estábamos diciendo que la solución puede estar lo más cerca, ¿sí?, de usted. Y hay veces no la tomamos. Lida y Jope estaban cerca y ellos mandaron a pedir ayuda porque Pedro estaba ahí, cerca. Y eso es lo que estamos diciendo. Llame, pida ayuda con humildad. Por supuesto, para hacerlo hay que tener humildad, pero hágalo. Nadie le va a reprochar, nadie le va a juzgar de ninguna manera. Eso era en el Antiguo Testamento, allá en la ley de Moisés, cuando alguien se enfermaba y marginaban a las personas y los dejaban por allá lejos, a la distancia. En aquel tiempo también había el distanciamiento social. El distanciamiento social no se inventó ahora con esta pandemia, no. Distanciamiento social viene de la ley de Moisés, cuando una persona con lepra lo distanciaban del pueblo y lo sacaban de la ciudad y lo dejaban a las afueras de la ciudad,
Por eso los 10 leprosos cuando vinieron a pedir misericordia, Jesús dice que lo hicieron de lejos, dice la palabra. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús siempre estuvo atento al clamor. Así que le animamos, acérquese más a la iglesia, llame, contáctenos. Con mucho gusto le serviremos. Pastor William. Interesante, pastor, porque es un principio establecido por el mismo Señor Jesús, ¿cierto? Y están ahí en la palabra de Dios. Y recuerde que la palabra del Señor es la misma, no ha cambiado y tiene el mismo poder desde el momento que se estableció. Y a mí me fascina este pasaje de Mateo 7:7, es uno de mis favoritos y lo declaro. Porque dice, pedid, somos nosotros. Por eso ellos envían a unos amigos de la fallecida, ¿cierto?, a llamar a Job. Tal vez la mandaron llamar antes de que falleciera, ¿cierto?, en ese transcurso de tiempo, como cuando Lázaro, igualmente unos días, el que tú amas está enfermo, ¿cierto? Pero ese es un actuar en el cual usted y yo tenemos que tener. El problema, ¿sabe, pastor, cuál es? Que a veces nosotros nos vamos acostumbrando. Y cuando viene la palabra pedir, ¿a quién le estamos pidiendo? ¿A quién le estamos pidiendo? Porque nos acostumbramos es al trabajo, a la persona, al negocio que está funcionando y como que nos vamos desconectando con Dios, ¿cierto? Entonces el Señor y Jesús dice, pedid y se os dará. Dice, buscad. ¿A quién estamos buscando? ¿A quién? ¿Cuál es la ayuda que realmente estamos buscando? ¿Estamos realmente buscando la ayuda de Dios o la ayuda de una persona? La persona puede ser un instrumento de Dios, pero antes de buscar la ayuda de la persona necesitamos buscar la ayuda de Dios. Y pedid y buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Qué puerta estamos tocando? Y la primera puerta que debemos tocar, iglesia, es las puertas del cielo. Las puertas del Señor, del dueño de la plata y del oro, pastor. Porque hoy es noche de milagro financiero. Amén, así es. Noche de milagro financiero. Esta noche, en el marco de la reunión de emprendedores, hemos separado el espacio para orar por milagros financieros y también, por supuesto, milagros de sanidad, porque Dios es un Dios que obra milagros de toda clase, ¿sí? La Biblia nos habla de los dones del Espíritu Santo y uno de ellos es el don precisamente para ver milagros. Uno es el don de sanidad, pero otro es el don de milagros, y milagros tiene que ver con muchas cosas. Necesitas un milagro de restauración en tu casa, pues recibe tu milagro. Necesitas un milagro financiero, recibe tu milagro. Necesitas un trabajo nuevo, recibe tu milagro. Necesitas una sanidad, un prodigio, recibe tu milagro. Entonces debemos entender que Dios es Dios de milagros. Y esta noche usted no se puede perder la reunión de emprendedores, porque viene con un tema que se ha titulado, pastor, tiempos difíciles, tiempos de fe. Eso, tiempos difíciles, tiempos de fe. Ahí hay un contraste tremendo, ¿no? Correcto. Ahí hay un contraste tremendo. Tiempos difíciles, tiempos de fe. Y precisamente con esta palabra que estamos hoy viendo, nos muestra eso. ¿Para qué vienen los tiempos difíciles? Para que la fe se ponga en acción. Para que la fe, ahora sí, más que palabras, debemos accionar en la fe. Creer en la palabra que el Señor nos ha dado. En este texto que estamos viendo y lo que estábamos diciendo al principio, pero ¿por qué esta mujer tuvo que vivir esto? ¿Por qué? Porque es que Dios había diseñado, como el gran jugador de ajedrez, como lo decíamos ahora, el gran Garry Kasparov. Exacto. Está allí con su tablero haciendo la jugada maestra y él está haciéndole un jaque mate, ¿sí? Al diablo, al mundo, a las dificultades, a la ruina, a la pobreza, va a ser un jaque mate, pero para que eso suceda necesita la fe del pueblo. Necesita a veces desajustar algunas cosas para que lo mejor venga. Y creo de parte de Dios que vienen tiempos mejores, Pastor William. Tiempos poderosos, tiempos de milagros. Claro que sí, Pastor Alejandro, y eso queremos inculcar en la amable audiencia
de Frecuencia F, radio, televisión y a través de los medios digitales que nos están observando. Y es que en estos tiempos difíciles, como decíamos en el preámbulo de Café Pastoral, es el ambiente propicio para la intervención de Dios, para ver esos milagros. Y el pastor anoche nos lo recordaba. Así es. ¿Cierto? O sea que gracias que estamos conectados en el Espíritu. Y si usted está pasando un tiempo difícil, entonces es un candidato para ver el poder de Dios obrando en su empresa, en su casa, en su familia, en todas las áreas, en todos los roles que usted puede estar desempeñando. Y lo vemos aquí, ¿no? Aquí porque Pedro se siente desafiado. Ajá. Y Pedro ve. Y nosotros nos sentimos desafiados. Y creemos y oramos, pastor, Ajá. porque creemos que Dios nos va a respaldar y que Dios está obrando desde ya. Así es. Pues bien, son las 8:54 minutos de la mañana y queremos aprovechar este espacio también para recordarles que en el mes de agosto tenemos nuestro tercer encuentro de emprendedores. 21, 22 y 23 de agosto va a estar con nosotros el pastor Jairo Forero. Agéndese desde ya porque va a ser un tiempo de reinvención. Nuestro lema para este año es reinvención para un nuevo tiempo. ¿Qué vas a recibir en esos 3 días? Vas a recibir ideas, vas a recibir principios, vas a recibir promesas de Dios, palabra de Dios, vas a recibir estrategias del cielo para tus negocios, para tu emprendimiento, para que tú puedas ver la victoria y puedas tener éxito en este nuevo tiempo donde hemos sido desafiados. 21, 22 y 23 de agosto, recuerde, esté pendiente a las inscripciones que vamos a estar colocando en las redes sociales y en los diferentes medios para que usted se pueda inscribir y hacer parte de estas charlas de emprendimiento con el pastor Jairo Forero. 8:55 minutos de la mañana, hemos llegado al final. Pastor William, muchas gracias. Pastor Alejandro, gracias a toda la amable audiencia. Les esperamos esta noche 7 en Emprendedores del Reino Centro Cristiano en tu casa. Bendiciones. Así es, Dios les bendiga.